Muy buenos días, queridos estudiantes de sexto de primaria. Les habla el profesor Santiago Candela. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la clasificación de los seres vivos. Ok, bueno, este tema se divide en dos partes. Primero, las categorías taxonómicas y finalmente el estudio de los reinos biológicos. Ok, no te alarmes que vamos recién a empezar. Bueno, cuando hablamos de clasificación de seres vivos, sí, vamos a recordar que en un inicio estos se clasificaron según su utilidad o también según el medio en donde vivían o se encontraban. ¿Ok? El primer señor que intentó clasificar a los seres vivos fue obviamente Aristóteles, ¿ya? Este señor clasificó a los seres vivos en dos grandes grupos: plantas y animales. ¿Ok? Era obvio porque para esa época pues no existían los microscopios y se desconocía del mundo de los microorganismos. Por lo tanto, para Aristóteles solo había plantas y animales. Actualmente, los seres vivos se agrupan en base a relaciones evolutivas, ¿sí? O también en base a sus formas, ya sean internas como externas. ¿Ok? Ahora, hay un punto que hay que subrayar. Sí, en la actualidad, las últimas, digamos, tendencias se basan en estudios genéticos para poder identificar a qué grupo pertenece un determinado individuo. Ok, entonces, y es más, los estudios genéticos terminan, voy a hacer una flechita para que te des cuenta, terminan, digamos que, teniendo más importancia aún que el estudio de las formas, incluso teorías evolutivas. Ok, bueno, ahora, ya en el siglo XVIII, el señor Linneo define qué cosa. Define, mejor dicho, plantea los criterios de clasificación científica para los seres vivos. Y esto se usan hasta el día de hoy. Por eso que a este señor se le denomina el padre de la taxonomía. ¿Ok? Recuerda, Linneo fue el que plantea los criterios para poder clasificar a los seres vivos y esto lo usamos hasta el día de hoy, 2020. Por ello se le considera padre de la taxonomía. Bueno, cuando hablamos de categorías taxonómicas, ¿no? Primero, la taxonomía, ojo, es la parte de la biología que se encarga de, número uno, ordenar a los organismos vivos, ¿ok? ¿Y cómo los ordena? Bueno, los ordena en categorías o también llamados taxones. ¿Basados en qué? En sus semejanzas, ¿no? Ya sean semejanzas a nivel de estructura, de funciones o evolutivas. Y vuelvo a repetir, hoy en día es más lo que digamos que el estudio de mayor peso es el estudio genético. Bueno, estas categorías son reino, filum o filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ok? Y acá nos está indicando que en el caso de las plantas no existe la categoría filo, sino más bien la categoría división. Profesor, me estoy perdiendo, tranquilo. Te voy a enseñar una mnemotecnia para que no te olvides. Mira, escúchame. Dice así: en el dominio del rey filum, la clase ordena a la familia a generar especie. Repite conmigo. En el dominio del rey filum, la clase ordena a la familia a generar especie. Entonces, vas a repasar esta mnemotecnia para que te puedas acordar las diferentes categorías taxonómicas desde mayor orden a menor orden, desde el más amplio al más específico. ¿Ok? Bueno, ahora nos dice que la unidad básica de clasificación, ojo, es la especie, ¿ya? Es la especie. Entonces, si hablamos de especie, tenemos que saber pues qué es una especie, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de niveles de organización de los seres vivos, hablamos de qué? De células. Después de células, ¿de qué hablamos? De tejidos. Después de tejidos, de órganos. Después de órganos, sistemas, ¿verdad? Luego individuos. Después de individuos hablamos de una población. Y el concepto de población, justamente, que es un conjunto de individuos de la misma especie. ¿Cuándo decimos que dos individuos son de la misma especie?
Para esto se tiene que cumplir una serie de requisitos. Número 1, obviamente, ¿no? Comparten características anatómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que se parecen, sus cuerpos son muy similares, se parecen, ¿ok? Número 2, que pueden reproducirse entre sí, ¿ya? Por acá, número 1, características anatómicas. Número 2, pueden reproducirse, ¿ok? Y número 3, y el más importante, la descendencia de estos debe ser fértil, ¿ok? Bueno, entonces ya sabes cuando hablamos de especies. Ahora nos dice que a cada individuo se le da un nombre binario. Binario viene de dos, o sea, dos términos que se expresa, bueno, que expresa el género y la especie. O sea, el nombre científico, ojo, el nombre científico de cualquier individuo se determina según el género y la especie y están escritos en latín. Por aquí un ejemplito, mira. ¿Qué es esto, profesor? Bueno, primero quiero que sepas que esto es una yegua y el nombre científico de la yegua es Equus caballus, ¿ok? Y donde Equus es el género y caballus es la especie. Si te das cuenta, el nombre científico también tiene ciertos requisitos para poder escribirse. Número 1, solo la primera letra del género va en mayúscula y todo lo demás va en minúscula. Número 2, puede estar escrito digamos, de forma normal, pero hay que subrayarlo. O puedes escribirlo en cursiva y ya no hay necesidad de subrayar. Ok, por acá tenemos igual, este es el burrito, sí, nombre común, nombre vulgar, burro. Ok, su género, Equus, especie, Asinus, lo mismo. Lo puedes escribir de forma, digamos, normal, pero hay que subrayarlo, o la regla nos indica que es obligatorio no escribirlo en cursiva. Pregunta, ¿tanto la yegua como el burrito pertenecen o no al mismo género? Sí, ambos pertenecen al género Equus, solo que son de diferentes especies. Ok, entonces la pregunta es, profesor, si son de diferentes especies, ¿te acuerdas del requisito de especie? Deben de ser parecidos físicamente. Bueno, sí, se parecen físicamente. 2, deben de poder reproducirse. Bueno, te cuento que la yegua con el burro pueden reproducirse. Es más, llegan a tener hasta un hijito, al cual le llaman mula. Ok, ahora, ¿cuál era el tercer requisito? Que el hijo de dos individuos debe ser, ¿qué cosa? Fértil. La pregunta es, ¿la mula será fértil? Pues no, la mula es infértil. Entonces, por ello es que podemos decir que tanto la yegua y el burro no son de la misma especie, porque no cumplen con las tres características. Recuerda, ¿no? Número 1, deben de tener características anatómicas parecidas. 2, deben reproducirse. Y 3, la descendencia debe ser fértil. Si cumplen esos tres requisitos, podemos decir que son de la misma especie. En este caso, ¿cumplen la primera? Sí. La segunda, también pueden reproducirse. Pero la tercera no lo cumple. La descendencia no es fértil. Por eso, ambos son de diferentes especies. Ahora, por aquí, mira. Los híbridos, ojo, híbrido se le llama al individuo que resulta de un cruce entre dos individuos de diferentes especies. A ver, te explico mejor. Si se cruzan dos individuos de diferentes especies, la descendencia recibe el nombre de híbrido. Y para estos también existen nombres científicos. ¿Qué vas a hacer? Solo vas a juntar los dos nombres científicos y van en este orden. Primero, ¿de quién? Del papá, o mejor dicho, del macho. ¿Está? Y luego, ¿de quién? De la mamá, o también dicho de la hembra, ¿okay? Del animal hembra. Ahora, te comento que, al igual que la mula, existe otro híbrido llamado asno. Y adivina qué, este asno es, digamos que resulta del cruce inverso. O sea que en este caso, la hembra va a ser ¿qué cosa? El burrito, y el macho va a ser el caballo. Ok, puedes buscarlo, averiguar, no estoy mintiendo. En ese caso, el nombre científico del híbrido será pues Equus caballus por Equus asinus, ¿verdad? Listo, entonces pasamos. Historia de la taxonomía. Vamos a abreviar ya, algo rapidito. Mira,
hemos dicho que Linneo es el padre de la taxonomía. Sí, efectivamente, Linneo también nos habla de que, digamos que se basó bastante en lo que había dicho el señor Aristóteles. Nos habla de dos reinos, reino de los vegetales y de los animales. Luego el señor Haeckel, ¿qué cosa? Obviamente, con ayuda de los microscopios empiezan a descubrir los bichitos, ¿no? Los microorganismos, y añade un reino más, el de los protistas. El señor Catton luego divide a todos los seres vivos en dos grandes grupos, en procariotas y eucariotas. Eso quiere decir que para esa época ya se había descubierto qué cosa, la presencia del núcleo en ciertas células y la ausencia, digamos, en los procariotas. Luego viene el señor Copeland y nos dice que a estos individuos procariotas le da el nombre de reino monera. ¿Ok? Luego viene qué cosa, el señor Whittaker, donde nos dice pues, Whittaker nos introduce un nuevo reino. Si él descubre qué cosa, los hongos, ¿ok? A los honguitos. Y finalmente, y es el sistema actual, sí, bueno, Gus y sus compañeros, Egal significa y otros, ¿ya? Y otros investigadores. Gus y sus compañeros plantean la existencia de 6 reinos. Ellos nos dicen que realmente el reino monera se divide en dos, eubacterias y arqueobacterias, y todo lo demás queda igual. ¿Okay? Dentro de los eucariotas está pues el protista, fungi, plantae y animalia. Luego más adelante y recientemente en 1990, Gus demuestra también de que de que todos los seres vivos se dividen en 3 grandes dominios: bacterias, arqueas y eucariotas. ¿Ok? Entonces, es más, hoy en día cuando hablamos de categorías taxonómicas, por eso es que yo les expliqué en el dominio del rey, filum, la clase ordena a la familia, generar especie, porque también se considera categoría taxonómica a los dominios, ¿ya? Listo. A ver, ahora vamos a practicar. Por acá tengo un ejemplito, mira, observa, por aquí, ya, mira, tienes un conjunto de seres vivos, de organismos incluso, unicelulares y pluricelulares. Pero ¿qué tienen en común todos? Que las células, ¿qué cosa? Tienen núcleo. Y si tienen núcleo, pertenecen al dominio eucariota, ¿ya? Eucaria. Ahora, si de todo este conjunto de seres vivos nosotros nos fijamos solamente en los animales, entonces mira, se reduce, ¿verdad? Claro, nos estamos volviendo más específicos. Recuerda que si subimos en la categoría taxonómica, digamos que nos volvemos más generales, digamos más generalistas, ¿no? Hay una mayor amplitud. Si bajamos en las categorías taxonómicas, nos volvemos, ¿qué cosa? Más especialistas, o sea, hay menor amplitud. Ok, disminuye la diversidad. Y nos quedamos solo con este grupo. Mira, todo este grupo son animales, eso quiere decir que todos los demás no son animales, ¿no? Que pueden plantas, protozoarios. Recuerda que en el dominio eucaria hay 4 reinos, ¿no? Protista, ¿qué más? Animalia, vegetal y fungi. De todos esos reinos nos hemos quedado solamente con el reino animalia. Ahora, dentro del reino animalia, por debajo de la categoría reino está la categoría filum. ¿Recuerdas? Dominio de rey filum, la clase ordena a la familia a generar especie. Y te cuento que el reino animalia tiene muchos filum. Uno de ellos, por ejemplo, son los artrópodos, ¿ya? Y en los artrópodos están todos los que tienen patas articuladas, como estos insectos. Pero otro filo muy conocido son los cordados. Los cordados se caracterizan porque tienen, ¿qué cosa? Tienen un cordón nervioso que atraviesa todo su dorso, o sea, desde la cabeza hasta prácticamente la punta de su cola o la base de su cola, ¿ya? Ahora, a ellos se le dice cordados. Entonces, si del reino animalia solo nos fijamos en aquellos que tienen ese cordón nervioso en la parte dorsal, nos quedamos pues con el hombre, con el guepardo, con el osito, con las aves, con los peces, la tortuga, incluso ahí, acá este batracio, ok, hasta el ornitorrinco, mira, ve. Entonces estamos ya en el filo cordado. Ahora, si en este grupo de, digamos, de cordados, nosotros nos fijamos quiénes de ellos tienen glándulas mamarias, bueno, pues el hombre, los felinos, el canguro, incluso el ornitorrinco y el osito, y a ellos se les llama, pues, obviamente mamíferos, ¿no? Entonces, sí, pues, eso quiere decir que el filo cordado tiene muchos grupos, y uno de esos grupos justamente es, digamos, los mamíferos, los cuales pertenecen justamente a la categoría taxonómica llamada clase. Vamos a ordenarnos un poquito.
En el dominio de Rei Filum, la clase ordena a la familia a generar especie. Quiere decir que la categoría taxonómica Filum, ¿qué cosa? Está conformada por muchas clases. En este caso, el filo de los cordados tiene muchas clases y una de esas clases son los mamíferos. ¿Okay? Por eso que ahora se reduce el grupo. Mira, cada vez se reduce más. Vamos a pasar ahora de la clase de los mamíferos. Obviamente esta clase también está formada por muchos grupos, ¿ya? Muchos órdenes. Sí, la categoría clase está formada por diferentes órdenes. Recuerda, en el dominio de Rei Filum, la clase ordena, o sea que diferentes tipos de órdenes conforman una clase. En este caso, estamos hablando dentro de los mamíferos, tenemos qué cosa, omnívoros, carnívoros y vegetarianos, pero nos vamos a fijar en los carnívoros, que sería pues el oso y los felinos, ¿no? Sí, el oso y los felinos. Y bueno, pues dentro de los carnívoros vamos a tener que se encuentran organizados en diferentes familias, ¿ok? Y mira esta familia, ¿ve? El de los felinos, ¿no? Efectivamente, y el oso pertenece a una familia distinta. Entonces, justamente esta familia recibe el nombre de Felidae, ¿ya? En la familia de los Felidae están todos los felinos, pues. Ahora te cuento que incluso dentro de una misma familia existen diferentes grupos a los cuales se va a llamar géneros. Entonces, pues, uno de los géneros es justamente Felis, ¿ya? El género Felis. En este caso, mira, pertenecen estos dos individuos. Uno de ellos es pues nuestro gatito doméstico y el otro es un gatito silvestre, ¿ok? Y entonces llegamos a la categoría taxonómica género, que por debajo de género se encuentran pues diversas especies, ¿no? En este caso nuestro gato doméstico, su nombre científico es Felis catus, ¿ya? La especie es Catus obviamente, pero el nombre científico es binomial, está conformado tanto por el género como por la especie. Y de esta manera pues hemos, digamos que ejemplificado cómo se organizan los animales en base a las categorías taxonómicas. Cuando hablamos de dominio es muy amplio, ¿no? Todo el dominio eucariote es demasiado amplio. Pero si hablamos ya de reinos, se reduce, ¿cierto? Y si hablamos de filum, se reduce aún más. Clase se reduce aún mucho más hasta llegar a especies, ¿verdad? Bueno, ya hemos mencionado el concepto de especies, no se vayan a olvidar. Individuos que tienen características anatómicas similares, además que se pueden reproducir entre sí y finalmente que su descendencia es fértil. Ahora aquí quería que observes, mírame, tienes un perrito doméstico y tienes un lobo. Observa, el nombre, ojo, los nombres que nosotros le damos a los seres vivos son llamados, se conocen como nombres común o nombre vulgar. Entonces el nombre común o vulgar puede variar de un lugar a otro. Ok, por ejemplo el perrito, mira, en francés se dice chien, en inglés dog, en español perro, en italiano cane, en portugués cow. Pero lo que no va a cambiar de una cultura a otra es su nombre científico, Canis lupus. Ok, profesor, este nombre científico tiene 3 y usted me dijo que solo debería tener 2. Bueno, justamente debido a ciertos problemas que existen, muchas veces utiliza una categoría taxonómica por debajo de especie, que sería la subespecie familiaris. Ahora, mírame, esta imagen es la de ¿qué? Es la de un lobo, ¿ok? Lobo gris. Y si te das cuenta, mírame, también pertenece al género Canis y a la especie Lupus. Eso quiere decir, profesor, que mi perrito con un lobo que se encuentra ahí en el bosque ¿son de la misma especie? Sí, efectivamente, hijo, son de la misma especie. Lo que pasa es que como viven en diferentes, digamos, pues, hábitats y espacios geográficos, y digamos que esta diferencia de hábitats ha existido desde hace muchísimo tiempo, se han ido diferenciando en su fisiología, sin embargo, pueden aún reproducirse. Es más, por eso se sabe que existen lobos que se llegan a parear con perros y vienen los perros lobos. Ok, entonces, para ello es que por debajo de la categoría taxonómica de especie se utiliza una categoría llamada subespecie. Ok, y además, ojo,
Canis lupus familiaris nos habla en sí del perro doméstico. Ahora, ustedes saben que dentro del perro doméstico todavía hay razas. Está el Shih Tzu, el San Bernardo, el Doberman, el Pitbull, etcétera, etcétera. Entonces, debajo de familiares incluso puedes adicionar ¿qué cosa? La raza, ¿ya? Bueno, entonces, de esta manera, pues, ha quedado claro cuál es la función de qué, de la taxonomía. Si es que ya existen individuos con nombres, los ordenan, los organizan, y si por ahí se descubre un individuo, digamos, pues nuevo, hay que nombrarlo, ¿verdad? Pero en sí la taxonomía busca ¿qué cosa? Busca organizarlos, ya busca organizarlos. Y bueno, pues esto sería todo, ¿ok? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos encontramos en nuestra próxima sesión de clase, que serían los reinos biológicos. Cuídense.